Saludarte, Carlos. Bienvenido al Financiero Televisión. Buenas tardes, Omar. Encantado de estar aquí con ustedes. Grandes retos para este 2025 en materia de ciberataques. Platícanos un poco sobre estos delitos, cómo se han ido desarrollando, cómo se han ido sofisticando y por qué, por ejemplo, países como México se encuentran entre los más afectados al respecto, Carlos. Muy buena pregunta. Primero, ¿por qué países como México se encuentran más afectados? Básicamente tenemos una infraestructura tecnológica y de protección un poquito desfasada con respecto a otros mercados. Ha habido un gran crecimiento en digitalización, sobre todo en banca digital. Hemos visto un crecimiento enorme en banca digital. Hemos visto una adopción de criptomoneda superior a otros continentes y a otros países más desarrollados. Y hay poca concienciación. Pequeña, mediana empresa no tiene la concienciación que hace falta para tener más prudencia. Por supuesto, los hackers cada vez son más sofisticados, se están creando nuevas prácticas y nuevos algoritmos de ataque, sobre todo impulsados por la inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial tiene doble filo. Puede ser para aprender, o el machine learning, o generativa. Con un set de datos empiezan a crear nuevos trends, nuevos ataques, y son muy difíciles de rastrear también. Tema de phishing. Como hay poca conciencia, el usuario normalmente abre correos que están buscando robar datos, y el usuario es poco prudente en ese aspecto. Tenemos que tener más cuidado en el tema de los correos que no están bien definidos. Y por supuesto la expansión del dispositivo móvil. Tenemos acceso a múltiples dispositivos desde muchas fuentes, a través de muchas redes. ¿Qué alternativas? Claro, ahora, ¿qué alternativas tienen los países, las instituciones, los ciudadanos para enfrentar? ¿Cómo hay que orientarnos al respecto? Porque además estos ciberataques siguen evolucionando, ¿no? Uno podría pensar que ya se contuvieron de alguna generación o de otra, pero se siguen evolucionando. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen, Carlos? Concienciar es el primer paso. Tenemos que entender que la amenaza es grave. Las empresas tienen que empezar a invertir también en plataformas y sistemas de ciberseguridad. Hay muchos proveedores que hoy ofrecen servicios que entregan que entregan plataformas, software, modelos de negocio, estrategias de ciberseguridad. Básica, crear copias de seguridad de todos tus datos y de tus sistemas. Cualquier cosa que no se pueda recuperar, vamos a tener una copia respaldada en algún otro lugar. E intentar... es menos, ¿cómo diría yo? Con las correctas prácticas y con el correcto conocimiento y concienciación, vamos a salvar muchos errores. Pero es básicamente aprender que hay una amenaza que no es liviana y que tampoco es tan complejo atacarla. Hay muchas maneras de hacerlo, simplemente tenemos que tener más prudencia y más concienciación. Es lo que yo diría. Claro, veo que tienen una apuesta, por ejemplo, en definir las estrategias como la apuesta por las plataformas o por plataformas avanzadas que combinen flexibilidad, eficiencia y seguridad será clave para navegar los desafíos del futuro. Esto, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo debe de analizar, por ejemplo, una empresa que utiliza muchos mecanismos, por supuesto, tecnológicos, estos tipos de proceso para poder blindarse de manera adecuada? Nosotros recomendamos empezar por arquitecturas, como le llamamos nosotros en la industria, Zero Trust. Confiar en nada. Bloquear todos los accesos, bloquear el perímetro con plataformas de firewall, vigilar el login de usuario, el acceso de usuario, y vigilar el dispositivo, el endpoint, la laptop, la desktop con plataformas y software de ciberseguridad. Si yo bloqueo desde todos los puntos posibles, ya sea el perímetro, a nivel sistemas centrales, ya sea el acceso a nivel usuario o laptop, y la autenticación de ese usuario, voy a empezar a poder tener toda una visibilidad, que en la industria se llama XDR, con todo un sistema de detección de quién puede atacar, y con sistemas inteligentes, utilizando, por supuesto, inteligencia artificial, vamos a poder hacer detección y respuesta automática, y vamos a poder controlar
todo lo que nos pueda pasar a nivel sistemas, desde el perímetro, desde el extremo, desde la laptop hasta el data center central. Comenta T-Line que... Sí, adelante, termina la idea, Carlos. Ahí se están implementando nuevas prácticas, sobre todo, por ejemplo, implementando biometría, cómo voy a verificar que soy quien digo que soy, mejoras de login de usuario, utilizando biometría, diferentes sistemas de criptografía de doble factor, de triple factor. Hay mucha tecnología, es cuestión de entenderla e implementarla. No es costoso tampoco. Claro. ¿Hay algún mapeo de qué industrias o qué áreas son las más afectadas o dentro de la sociedad, dónde son los sectores más vulnerables? Porque publica T-Line justamente que según un informe reciente del Centro de Ciberseguridad de América Latina, durante 2024 se registraron más de 1,5 millones de ciberataques diarios en la región y que Chile, Argentina y México fueron los más afectados, Carlos. Lo que nosotros vemos que es que el sector bancario, sobre todo por la digitalización de la banca en línea, está siendo muy afectado. El sector manufactura está siendo muy afectado. Cadena de suministro, empresas de producción, gobierno está siendo afectado también. El gobierno, yo sé que los gobiernos están invirtiendo mucho en plataformas y servicios de ciberseguridad, pero ha habido mucho ataque en plataformas de gobierno en los últimos años. ¿Quiénes están detrás de estos ciberataques, Carlos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son personas que se encuentran en diversas partes del mundo? ¿Cómo visualizarlas, si es posible utilizar esta palabra? Porque hablamos de ciberataques como si fueran por sí mismos, ¿no? Manejados, pero hay personas detrás, hay organizaciones, por supuesto, criminales. Es una industria. Es una industria. Nosotros hemos entendido varios tipos de ataques. El ataque destructivo, que simplemente lo que se intenta es una disrupción de compañías, de negocios, de industrias, y el ataque de secuestro de datos, el famoso ransom. Es un negocio, es un negocio bloqueando el acceso de los datos a una compañía, no va a tener más remedio que pagar si quiere seguir operando. Entonces, hay los dos aspectos, el aspecto monetario financiero y el aspecto básicamente destructivo. Pero hay muchos detrás, por eso tienen mucha tecnología, porque tienen dinero, tienen flujo y pueden seguir invirtiendo en nuevos algoritmos, por supuesto. Y que pueden estar en cualquier parte del mundo y afectar a un ciudadano de Chile, o de México, de Argentina, ¿no? Es decir, no tiene que estar ahí cerca de uno, ¿no? Correcto. En cualquier parte del mundo hemos visto que los ataques vienen de la zona Asia principalmente, pero pueden venir en cualquier parte del mundo. Claro. Pues es un tema en verdad muy relevante, Carlos Pino. Te pido mantengamos la conversación, si me lo permites, porque son temas profundos que ahí están, conviven con nosotros estos ciberataques. Muchas veces ni nos damos cuenta o hemos estado cerca de ser víctimas, y creo que vale mucho la pena seguir entendiendo estos fenómenos que, como ya lo comentabas, Carlos, se siguen diversificando, especializando para atacar ya sea industrias como la que comentaba, la bancaria, etcétera, pero también a los ciudadanos de pie. Mientras tanto, te agradezco mucho, Carlos Pino, director general de T-Line, este análisis, esta explicación. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes.